Gracias por acompañarnos en una nueva conferencia sobre prevención familiar que organizamos desde FAD Juventud gracias a una subvención de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Soy Cristina Gil, psicóloga del equipo de familias de FAD Juventud, y hoy nos acompaña Víctor Villanueva en la conferencia Cigarrillos electrónicos y otras formas de fumar, entender y actuar desde la familia. Víctor Villanueva es doctor en Psicología y director del Máster Universitario en Prevención de Drogodependencias y otras conductas adictivas de la Universidad Internacional de Valencia. Él es miembro de la Red de Investigación en Atención Primaria de Adicciones, RIAPAD, y también es miembro del ISUP de España. Él ha sido coordinador del grupo EVICT, Evidencia Cannabis Tabaco, y del Comité Nacional para la Prevención de Tabaquismo. Él es asesor del Comisionado de la Droga de la Xunta de Galicia y también es coordinador del Programa de Intervención con Personas Drogodependientes en Situación de Exclusión Social. Ha desarrollado diversos proyectos de investigación y contactos con entidades tanto públicas como privadas, y entre los últimos el desarrollo de la evidencia científica para el diseño del Plan Autonómico de la Junta de Castilla y León, y también el estudio sobre perfil, necesidades y retos de los profesionales de la prevención de adicciones en España, del Plan Nacional sobre Drogas y de la FEM. Él también es colaborador habitual de FAD Juventud. Estamos muy agradecidos de sus distintas colaboraciones, y también es coautor del programa Nuevas Formas de Fumar, un material y un curso online que os pondremos a vuestra disposición a partir de noviembre y os facilitaremos el enlace en los foros. Yo la verdad es que poco más puedo decir con este nivel de presentación que tenemos con el doctor Villanueva, y simplemente yo agradecerle su presencia y le doy paso para que pueda compartir pantalla y nos va a presentar ya la conferencia. Nos vemos en una hora. Os animo a que dejéis cualquier pregunta desde el chat. La convertiremos en una pregunta en el último bloque. La última media hora, 20 minutos, los reservaremos para que demos respuesta a las preguntas que surjan durante toda la conferencia. Os dejo en buenas manos. Muchas gracias. Bueno, es un placer que de nuevo FAD Juventud cuente conmigo para esto. También, evidentemente, a la Comunidad de Madrid por apoyar este tipo de iniciativas formativas que también son importantes para visibilizar las problemáticas y luego intentar darle una orientación a nivel informativo sobre aspectos que permitan comprenderlas y cómo abordarlas. Y sin más, pues voy a proceder a poner la presentación para comenzar lo que es la conferencia. Muchas gracias y disculpen las circunstancias. De verdad que lo habíamos estado preparando, llevamos desde las 9:30, lo habíamos comprobado y a veces pues lo haces bien a la primera y mal a la segunda. Eso es lo mismo que ser padre y ser madre, ¿verdad? Que a veces las cosas las hacemos y nos salen bien a la primera y podemos resolver pues distintas circunstancias, y en otras pues lo que hemos hecho anteriormente no nos termina de funcionar y no sabemos exactamente bien por qué, ¿no? Pero ahí es donde o tiramos la toalla o lo seguimos intentando hasta que encontramos con la solución. Así que sirva esta situación que nos ha sucedido para de alguna manera transmitir que las familias no siempre, aunque lo hagamos con la mejor intención, van a salir bien las cosas, y a veces lo que necesitamos es seguir intentándolo, seguir haciendo pruebas con otras cosas para conseguirlo. En este sentido, bueno, es una muy buena presentación para hablar de los mitos y la prevención familiar de las nuevas formas de fumar, ¿no? Porque nos enfrentamos a esos retos que nos plantean no nuestros hijos, o no exclusivamente nuestros hijos y nuestras hijas, sino el conjunto de la sociedad, ¿no? Cuando al final nos enfrentamos a esto. Bien, yo les voy a ir haciendo una presentación, pero claro, aquí ustedes van a empezar seguramente a preguntarse, a ver qué me cuentan. Cuando yo empiezo, o cualquier otro profesional empieza a dar las cifras de los consumos, la prevalencia, cuántas personas, cuántos menores están consumiendo en distintos productos del tabaco alguna vez en la vida. Y vamos viendo cómo en el año, por ejemplo, 2014, pues apenas había un 17%, y digo apenas entrecomillado porque significa que era 2 de cada 10 menores
entre 14 y 18 años, pero vamos viendo cómo con el paso de los años en 2023 pues llegamos al prácticamente el 55%. Oye, esto nos preocupa. Ya, vamos a ver en los últimos 12 meses el 46% y en los últimos 30 días el 26%. Son cifras que de primeras nos asustan, ¿no? Porque dices, oye, ¿me quieres decir que seguramente mi hijo y mi hija en el último año o alguna vez en la vida haya sido consumidor, lo haya probado, porque si es prácticamente 5 de cada 10? Bueno, pero vamos a ver ese otro dato que nos habla de algo más próximo, que es en los últimos 30 días, que no nos habla de algo que puede ser experimental, que puede ser que lo hayan probado puntualmente, sino que en los últimos 30 días puede haber un consumo más consolidado que en el último año o en alguna vez en la vida. Entonces ya eso disminuye, ya estamos hablando del 25%, ya no es la mitad, ¿no? Claro, si seguimos avanzando dando datos, porque muchas veces gusta dar muchos datos, pues empezamos a hablar de la prevalencia del consumo de cigarrillos alguna vez en la vida en función de las edades, ¿no? A los 14, a los 15, a los 16, a los 17 y a los 18. Y claro, de repente vemos que es que ya con 14, 4 de cada 10 lo ha probado alguna vez en la vida. Dices, ostras, y además es que son más las chicas que los chicos. Oye, si 4 de cada 10 ya ha probado a los 14 años, será mi hijo, será mi hija, y entonces empezamos a preocuparnos de si esto puede derivar en un problema. Y luego ya ¿qué más podría pasar? Más allá de los cigarrillos convencionales, de los cigarrillos electrónicos. Y claro, de repente aparece el tema de las pipas de agua, las cachimbas, las sisas, ¿no? Y también nos dan, y entonces ya es como, madre mía, ¿y ahora qué hacemos? Esto es un problema que ya no tienes que estar solo pendiente del cigarrillo convencional, también del cigarrillo electrónico, ahora también de las cachimbas, de las pipas de agua. Calma, calma. Disculpen, aquí tenía otra imagen, se me ha colado esta que fue de un webinar previo que hicimos, pero había otra. Calma, ¿vale? Porque lo que vamos a hacer es abordar, ya sé lo que ha pasado, que como se ha cerrado, he abierto el otro y no he abierto este, pero porque son muy similares, ¿vale? Entonces, calma, porque ante los datos todo tiene una solución. Además, hay que tener en cuenta que todos y todas las profesionales estamos ahí trabajando en este tema. Faz Juventud, junto con la Comunidad de Madrid, está trabajando también en este tema. Así que vamos a enfocar esto no desde la alarma social, sino desde la prevención. Vamos a ver qué es lo que hay y vamos a ver cómo podemos abordarlo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay una serie de productos, ¿no? Y al final, detrás del tabaco hay una industria que lo que busca es ampliar su mercado y que lo que va a ofrecer es una amplia gama de productos para que si hay uno que no te convence, ver si hay otro que sí que te convence. Y aquí tenemos el tabaco convencional, los cigarrillos o el tabaco de liar. Luego vamos a tener el tabaco para pipa de agua o cachimba, vamos a tener el tabaco calentado, vamos a tener los cigarrillos electrónicos o mal llamado vapeadores. A mí no me gusta utilizar la palabra vapor, vapeador, vapeadores. Prefiero utilizar cigarrillo electrónico y explicaré por qué. Y más recientemente, las bolsitas de nicotina o NUS. ¿Qué vamos a decir del cigarrillo convencional? Al final, el cigarrillo convencional es un producto que conocemos desde hace décadas, que además se ha estado trabajando mucho para plantear todos los productos nocivos que tiene y cuáles son sus efectos sobre la salud de las personas y también sobre el medio ambiente. No hay que olvidar también el coste medioambiental que tiene tanto la producción de
los cigarrillos como posteriormente que estos acaben siendo tirados al suelo y que esto acaba, bueno, pues generando una contaminación no solamente de las tierras y de las plantas próximas, sino también de los acuíferos del agua que luego vamos a beber, ¿no? Esto está ampliamente documentado y aquí tenemos una imagen típica ya muy interiorizada por las personas sobre lo que es un cigarrillo convencional, donde cada una de sus partes y productos pues nos señalan la toxicidad y la problemática que puede tener a nivel de salud. Eso está claro, ¿no? Y todo esto, el ver interiorizado que el cigarrillo convencional es algo perjudicial, viene derivado de todo el desarrollo de la evidencia científica que se ha ido desarrollando con los años a través de los estudios respecto a los riesgos y a los daños que tiene para la salud. Todo esto ha ido planteando a los organismos tanto internacionales como la Organización Mundial de la Salud o a nivel nacional, el propio Ministerio de Sanidad o el Plan Nacional sobre Drogas, el plantear bueno, pues una serie de líneas de actuación, de leyes, de acciones para reducir el impacto que tenía el tabaco. Está por parte de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, que puso en marcha el plan Empower. Empower es de las siglas que viene a plantear que hay que hacer una monitorización, es decir, vigilar el consumo del tabaco. De ahí que sea importante sacar esas cifras que hemos visto anteriormente, que, como digo, pueden ser alarmistas si se plantean de manera alarmista, pero toda cara tiene su cruz y donde puede haber 3 menores consumidores, hay 7 que no son consumidores. Y esto es importante. Pero lo que nos va a ir señalando esta monitorización, esta vigilancia del consumo, es si hay un incremento o hay un descenso del consumo y, sobre todo, también si esto se produce a partir de la implantación de determinadas medidas. Y ahora vamos a ver algunas de ellas. Y también nos va a señalar si de repente, donde apenas antes había un consumo, como por ejemplo veíamos en 2014 como el consumo de cigarrillos electrónicos era muy pequeño, era apenas del 14%, como en 2023 se situaba en el 50% para alguna vez en la vida. Esto nos señala que donde no era un producto de tabaco prioritario, el cigarrillo electrónico en 2014 se acaba situando en 2023 a la cabeza de los consumos y, por tanto, pasa a ser un área prioritaria. Por eso, hace 10 años apenas estábamos hablando del tema de los cigarrillos electrónicos y por eso actualmente FAT Juventud está trabajando constantemente en hacer una sensibilización y una información al respecto de todo esto. Luego tenemos Protect, que es proteger a la población del humo de tabaco, y aquí esto funcionó muy bien respecto al cigarrillo convencional y nos está suponiendo un reto con el cigarrillo electrónico. Pero, bueno, como parece que sí que está más interiorizado el no fumar en espacios públicos con el cigarrillo convencional, incluido espacios que está prohibido, pero con el cigarrillo electrónico se sigue consumiendo y veremos por qué. Pues bueno, pues porque pasa un poco más desapercibido, porque es un poco más menos escandaloso también en cuestiones de el olor que genera. Entonces, todo esto hace que la intervención sea más complicada y este es uno de los motivos por los que la tramitación de la nueva ley, bueno, ahora está en ese proceso de tramitación, plantea la prohibición total de fumar tanto tabaco convencional como cigarrillos electrónicos en todas las terrazas y espacios abiertos de la hostelería. ¿Por qué? Pues básicamente porque no se estaba cumpliendo esa prohibición y lo que tenemos que hacer es proteger a la población del humo del tabaco, tanto a la que no es fumadora como a la que es fumadora del humo del resto de población también, ¿no? Quien quiera fumar tiene hasta ahora su derecho a hacerlo, pero donde no perjudique a la población.
Luego el OFER, que es ofrecer ayuda para el abandono del tabaco a través de los programas de deshabituación tabáquica. El WARM, que es advertir del peligro que tiene el tabaco, y esto se ha ido haciendo, por un lado, con todo lo que son las imágenes que aparecen en las cajetillas de tabaco, también con todo lo que ha sido la restricción de la publicidad, que tiene que ver con el enforce, el cumplir las prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio, y veremos que esto la industria del tabaco ha ido buscando cómo esquivarlo, cómo buscar la puerta trasera, y el RISE, que es aumentar los impuestos al tabaco. Bien, todo esto que ha funcionado muy bien para el tabaco convencional, que lo que llevó es a que desde que se implantó la ley antitabaco en España en 2011 fue reduciéndose paulatinamente toda la prevalencia, la cantidad de personas que eran consumidoras de tabaco, pues lleva a la industria a un replanteamiento de decir, algo no nos está funcionando, porque con las nuevas leyes que se están planteando en los distintos países y con todas las normativas que están saliendo desde este plan Empower de la Organización Mundial de la Salud, estamos perdiendo clientela. Si perdemos clientela, vendemos menos. Si vendemos menos, tenemos menos beneficios. Tenemos que ampliar nuestro mercado y nuestros productos. Y de ahí que salen nuevos productos. ¿Por qué la población joven usa estos nuevos productos relacionados con el tabaco? ¿Por qué les resultan llamativos? ¿Son muy atractivos? ¿Son saludables? ¿Son más económicos? ¿Sirven para dejar de fumar? ¿Qué otras razones hay? Es decir, tenemos que entender el por qué la población joven, también la población adulta, ¿por qué están utilizando estos productos relacionados con el tabaco? Y a partir de aquí, pues todo el mundo va a tener una opinión, va a tener una idea, va a tener unas creencias, algunos van a tener ocurrencias, y va a haber quien tenga intereses. Todas las personas, todas las empresas, toda la industria que tenga un interés detrás del tabaco, de que siga habiendo personas consumidoras, porque en eso les va su negocio y les va el poder mantener unos ingresos, pues van a intentar transmitir una serie de ideas, de creencias, de opiniones favorables al uso de, sobre todo, estos nuevos productos de tabaco. ¿Por qué? Porque el trabajo que se ha realizado por parte de las administraciones públicas y sanitarias respecto al tabaco convencional ha funcionado muy bien, y la imagen que hay del cigarrillo convencional ya no es positiva. Entonces, como hay unos intereses por seguir manteniendo a la industria, los beneficios económicos, se van a intentar transmitir una serie de ideas y creencias que van a ser falsas creencias, mitos, medias verdades, donde lo que se muestra es la parte, digamos, favorable a sus intereses y se oculta la que es desfavorable. Y es eso lo que vamos a ir abordando, partiendo de lo que dice la evidencia científica. No vamos a trabajar con una opinión, ni con una idea, ni con una creencia, sino que vamos a trabajar con la evidencia, con lo que se ha investigado y se ha demostrado que es eficaz. Aquí tienen una imagen de una revisión sistemática. Es un estudio, un tipo de estudio que lo que hace es ir cogiendo todos los estudios que van existiendo sobre una temática y van analizando qué es lo que van diciendo estos estudios. Y esta revisión sistemática que realicé conjuntamente con dos compañeras, con Lorena Beldaferri y con Andrea Vázquez Martínez, exploramos todo lo que eran los factores de riesgo y las razones para el uso de cigarrillos electrónicos en adolescentes. Y lo que les voy a presentar ahora viene no porque lo dice Víctor Villanueva, sino a partir de este estudio de revisión sistemática que decían distintos estudios a nivel internacional, ¿vale? Para eso vamos a empezar hablando de los cigarrillos electrónicos. Los cigarrillos electrónicos, es importante que hagamos un histórico de cómo empezaron con unos modelos de primera generación donde esos cigarrillos electrónicos, como pueden comprobar, eran muy parecidos al cigarrillo convencional. ¿Cuál es el problema que detectaron con esto? Pues lo que vieron es que
si estamos desarrollando un cigarrillo electrónico que se parece eminentemente a un cigarrillo convencional y las medidas que se han impulsado por parte de las administraciones sanitarias y por parte de la OMS para reducir el consumo de tabaco, para de alguna manera trasladar que el cigarrillo es perjudicial, si el cigarrillo electrónico tiene una imagen exactamente igual que la del cigarrillo convencional, entonces la gente asocia en su imagen que el cigarrillo electrónico es un cigarro electrónico muy similar al cigarrillo convencional y por tanto hacen una asociación con todo lo que se había estado trasladando de perjuicios y daños que tiene para la salud. A partir de ahí hacen un cambio donde introducen unos ligeros modificaciones en la imagen, pero también empiezan a meter, bueno, pues unas baterías a través de un pen y demás, ¿no? Y luego ya en la tercera generación es cuando empiezan a distanciarse de esa imagen del cigarrillo y empiezan a buscar una forma distinta que no sea la del cigarrillo o no se asemeje a la del cigarrillo convencional o similares, y ya en los de cuarta generación lo que buscan es que sean como muy parecidos a productos cotidianos como un pintalabios, un pendrive, un borrador, es decir, le quitan toda la semejanza a lo que era el cigarrillo convencional y plantean una imagen totalmente distinta para que la gente no lo asocie al cigarrillo electrónico, y además plantean un cambio también en la denominación para que ya no se llamen cigarrillos electrónicos ya desde la tercera generación, sino que los denominen vapers. Y el tema de utilizar la palabra vapers es por lo que vamos a trabajar también para desmontar esa creencia o ese mito sobre el por qué llamarlo vapor. El cigarrillo electrónico en este formato o en cualquier otro, en la base, lo que tiene es un cartucho donde se contiene la nicotina que está disuelta, es un líquido enriquecido con nicotina. Puede no tener nicotina, puede tener nicotina a distintos niveles, a distintos niveles de concentración, pero en cualquier caso, ese cartucho que está, esa nicotina disuelta en el propilenglicol, el propilenglicol no es un producto inocuo para la salud. Es decir, que aunque no tenga nicotina, cuidado porque esto tiene otra serie de, por ejemplo, metales pesados que son igualmente perjudiciales para la salud. Luego tiene un calentador que lo que hace es calentar ese líquido y de alguna manera lo que hace es vaporizar la nicotina. Pero cuidado porque lo que se está no es vaporizando vapor de agua, lo que se está vaporizando es un aerosol y no vapor de agua. Y ahora hablaremos de eso. Luego hay un sensor que detecta cuando la persona da la calada y además algunos permiten regular, digamos, la intensidad de la calada para que sea o más amplia o menos, ¿no? Y luego, bueno, pues tiene la batería y el LED que de alguna manera marca cuando la persona está inhalando. ¿Cuáles son los principales motivos de uso en los adolescentes? Bueno, pues de esa revisión sistemática, y para que lo vean así en más pequeñito y en gris, que esto lo avalan distintos estudios, distintos autores y autoras que han estado estudiándolo, lo que perciben como un motivo de uso que refieren los adolescentes y las adolescentes son que comparativamente con los cigarrillos electrónicos tienen una serie de beneficios y creen que son menos dañinos para la salud, que tienen un potencial de adicción más bajo y que además ayudan a dejar de fumar. Esto es lo que creen los menores y esto les lleva a consumir, ¿no? Es un motivo de consumo. ¿Por qué? Porque al final la idea que subyace a esto es que vas a fumar, pero vas a fumar sano. En lugar de fumarte un cigarrillo convencional que tiene todos esos perjuicios para la salud,
todos esos riesgos y demás, vas a fumar un cigarrillo electrónico que es más sano, menos dañino para la salud, menor potencial de adicción y que además incluso si ya eres fumador de cigarrillo convencional, el cigarrillo electrónico te va a ayudar a dejar de fumar. Y aquí nos encontramos con cómo en esa idea de transmitir que el cigarrillo electrónico es más saludable que el cigarro convencional, introducen la palabra vapor. ¿Por qué? Porque el vapor se asocia a vapor de agua. El vapor, lo hablamos de vapor, vapor de agua, es algo inocuo, no tiene perjuicio. Esto es un juego de palabras donde, utilizando la palabra vapor, lo que nuestra memoria y nuestra imaginación construye es una imagen de vapor de agua que todos le damos un significado como que no es peligroso, pero no es vapor de agua. El humo que sale es un aerosol que contiene metales pesados y productos que son cancerígenos, ¿no? Por tanto, cuando nos enfrentamos a nuestros hijos o a nuestras hijas o a nuestro entorno familiar donde alguien dice, a ver, que no pasa nada, que es vapor de agua, bueno, pues hay que plantearse si eso es verdadero o es falso, ¿vale? Y también nos plantean que esos saborizantes o esos aditivos no son perjudiciales. Bueno, veamos qué es lo que dice. ¿Es vapor de agua? No, no es vapor de agua. Tiene una serie de compuestos orgánicos volátiles, hay una serie de partículas ultrafinas. Si es con nicotina, tiene además la nicotina. Hay unos metales pesados como el níquel, el estaño y el plomo. Y esos saborizantes que hacen que pues, sepa a fruta fresca, que sepa a vainilla, que sepa a chocolate, que sepa a algodón dulce. Cuidado porque son saborizantes, que son sustancias químicas que también se han vinculado a enfermedades graves de los pulmones. Es decir, ni siquiera, aunque no lleven nicotina, fíjense todo lo que llevan. Llevan una serie de productos, de metales pesados, de sustancias químicas que son perjudiciales para la salud. Por lo tanto, primera idea a transmitir. El cigarrillo electrónico no es un vapor porque no tira vapor de agua, sino que es un cigarrillo electrónico. ¿Qué pasa si lo llamamos cigarrillo electrónico en lugar de llamarlo vapor? Que al llamarlo cigarrillo electrónico le estamos dando el estatus de cigarrillo, como esos de primera generación de los que la industria ha ido alejándose porque se daba cuenta que la imagen que tenía la gente de esos cigarrillos electrónicos era exactamente la misma que la del cigarrillo convencional. Bien, han cambiado las formas, pero han intentado cambiar también la idea a través del lenguaje llamándolo vapor. Dejemos de llamar vapor. Utilicemos el término cigarrillo electrónico. No es un vapor porque no ofrece vapor de agua, es un cigarrillo electrónico porque lo que da es nicotina o intenta introducirte en el consumo de productos de nicotina. Esto es lo que tenemos que trasladar. Y hay que trasladar que como no es un vapor de agua, es un aerosol con todos estos productos que son perjudiciales para la salud. Este es, casi diría yo, el principal mito o falsa creencia que tenemos que trabajar y la tenemos que trabajar combatiendo la idea de el vapor como vapor de agua, como algo que no es inocuo, y tenemos que trabajarla dejando de utilizar el término vapor para utilizar exclusivamente el de cigarrillo electrónico. Esto es súper importante porque si conseguimos que se utilice constantemente la palabra cigarrillo electrónico, las personas van a interiorizar que cigarrillo electrónico es un producto de tabaco. Y esto es importante. ¿Qué pasa con todos esos sabores de los líquidos que tienen? Claro, chocolate, fresa, vainilla, café, hierbabuena. Hay tantos que esto
se plantea como una experiencia. Mira, pruébalo porque sabe a fresa y fíjate qué bien sabe. Lo que están intentando vender es, en lugar del típico sabor que tenía el tabaco, la nicotina, lo que han hecho es, con esos aromatizantes y esos sabores, el cambiarlo para, primero, ocultar esa parte negativa que tiene el tabaco, ¿no? Que es el sabor. Pero al mismo tiempo te lo están vendiendo como una experiencia, ¿vale? Esto también pasa mucho con las bebidas y con las bebidas energéticas, que te van introduciendo nuevos sabores y demás para que vayas probando y vayas probando y vayas probando hasta que, a base de probar el de chocolate, luego el de fresa, luego el de vainilla, luego el de gin tonic, luego el de hierbabuena, pues acabas de desarrollar una adicción solamente a base de ir probando y probando y probando esos productos que te ofrecen, ¿vale? Pero ya hemos dicho que no es inocuo, que el tema de los saborizantes tiene también una serie de sustancias químicas que son perjudiciales para la salud. Todo esto en ese contexto de socialización, de disfrute, de las amistades. Cuando estás ahí, claro, que te viene un amigo y te dice, oye, mira, tengo esto y sabe de esta manera, y lo que te está motivando es la curiosidad, con una gama de sabores que aquí en la primera imagen de la izquierda pues parece que solamente fueran 8, pero ustedes fíjense la rueda de sabores líquidos que había ya en 2018. O sea, una cantidad ingente. Solamente con que hubiera una persona que quisiera ir probando todos ellos, imaginen la cantidad de producto que tienen que acabar comprando, o es que aunque solamente quisieran una pequeña parte de ello, tienen mucha amplitud y por tanto muchas situaciones de consumo solamente para ir probando una parte pequeña de algunos de todos los sabores existentes. Hay 114 componentes volátiles en estos saborizantes que son irritantes, cancerígenos, y dentro de los que la investigación ha determinado que son los más peligrosos son los de sabor a melón. Hay una citotoxicidad de estos líquidos que puede variar. ¿Y qué es la citotoxicidad? Es un efecto que lo que hace es destruir células vivas. Es decir, no estamos viendo un efecto de que a alguien se le amarilleen los dedos o se le amarilleen los dientes. Estamos viendo algo que no es visible a simple vista, sino que hay que trabajarlo desde los estudios y de investigación que refería. Y ahí está la destrucción de células vivas. Y se ha demostrado, en este caso, que el más peligroso era el de canela. Y luego hay líquidos con sabor a dulce, a menta, mentol, frutas que también han mostrado que los niveles más altos de daño se provocan en el ADN. Cuidado, no estamos hablando, insisto, de daños en cuanto a la imagen de manos, de dientes, no estamos hablando exclusivamente de daño en los pulmones, estamos hablando de destrucción de células vivas y también de daño en el ADN. Y esto no lo dice Víctor Villanueva porque viene aquí a dar esta charla. Esto hay distintos estudios y están ahí referenciados que lo han demostrado y que es así. ¿Cuáles son los motivos de uso en los adultos? Porque claro, nos centramos en los menores, pero la pregunta es, ¿los menores consumen, pero son solo ellos los que consumen o también consumen los adultos? Y esto es importante porque los adultos, de alguna manera, tenemos que estar legitimados para hablar de los daños y perjuicios y de lo importante que es la prevención del uso de los cigarrillos electrónicos, en la medida en que no estamos siendo un modelo de conducta favorable al uso de los cigarrillos electrónicos. Los motivos de uso de estos cigarrillos electrónicos en adultos es que ofrecen una imagen cool, una imagen muy atractiva. Pero es que esta misma imagen es, cuando hablamos de adultos, estamos hablando de adultos jóvenes, de jóvenes de 18, 19, 20, 25 años, pero estas mismas imágenes también son atractivas para los adolescentes que tienen
en su ideario el ir creciendo y el asemejarse a esas personas que son mayores que ellos y que son referentes. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando se están utilizando imágenes de personas atractivas, de influencers, de gente conocida del ámbito del espectáculo, de la música, del cine y demás, pues todo esto ofrece una imagen cool que atrae a los adultos, atrae a los jóvenes adultos y atrae también a los adolescentes. Perdón. Y luego, fíjense en esta imagen, en estas dos imágenes. Unas imágenes muy limpias, tonos muy cálidos, con el uso de mucho producto de madera para promocionar también productos de tabaco. ¿Y esto por qué lo hacen? Bueno, pues porque hay una idea de transmitir que es un espacio limpio, simple, atractivo, donde la madera, que es un elemento natural, contrasta con otros elementos menos naturales y por tanto intenta trasladarse esa idea de que todo este tipo de productos son naturales y saludables. Y todo esto se juega con la imagen, tanto de la imagen de los que lo venden como influencers y o esa imagen de quienes lo pueden consumir, como de los espacios. Porque la idea es que tú te sientas como identificado, como en un sitio muy cálido, muy acogedor, que no pienses y que por tanto ya te dejes llevar hacia la compra del producto, sin hacer una reflexión sobre si lo que realmente me están vendiendo es algo natural, si es algo saludable, si es algo... No llegan ahí. Te ofrecen esa imagen cool para no entrar en todo lo que hemos hablado anteriormente de los productos y sustancias químicas que tienen. Otro de los mitos es la pregunta, oye, ¿y los productos relacionados con el tabaco o la nicotina son eficaces para dejar de fumar? ¿Esto es verdadero o es falso? Es decir, el tema este de los cigarrillos electrónicos, ¿sirve para dejar de fumar? Bueno, pues vamos a ver si los cigarrillos electrónicos hay evidencia científica que demuestre que son una estrategia para la cesación tabáquica en adolescentes. Bueno, el argumento se cae por sí mismo, no es válido para los adolescentes porque, en primer lugar, los adolescentes no deberían ni siquiera estar fumando tabaco. Eso deberíamos tenerlo claro, que aunque es actualmente un producto legal, lo es para mayores de 18 años y no para los adolescentes. Por lo tanto, el planteamiento de que el cigarrillo electrónico podría servir para la cesación tabáquica en adolescentes, pues no sería adecuado, primero, porque no deberían estar consumiendo tabaco convencional, pero es que además quienes reciben todas esas propiedades perniciosas de la nicotina son estos menores. Es decir, el cigarrillo electrónico, si tiene nicotina, siguen recibiendo nicotina, pero aunque no tenga nicotina, siguen estando expuestos a todos esos metales pesados, sustancias químicas que tiene el líquido de los cigarrillos electrónicos y, por tanto, no hay una propuesta de beneficio para la reducción del daño. Es más, lo que hace es contribuir a normalizar el consumo, no a desnormalizarlo. ¿Por qué? Porque se mantiene el gesto de coger algo en la mano. Antes era el cigarrillo electrónico de primera generación, se cogía exactamente igual que el cigarrillo convencional. Ahora los cigarrillos electrónicos de cuarta generación se cogen pues como se puede coger un móvil y uno llevárselo a la boca, pero es el mismo patrón de conducta. Cojo algo con la mano, me lo llevo a la boca, inhalo, exhalo. Es decir, se está manteniendo ese patrón y lo que se pretende es que si quieres consumir con cigarrillo electrónico, ese proceso sea muy similar al del cigarrillo convencional para ver si en un momento dado
podemos conseguir que consumas de los dos. Y esto es lo que también han encontrado algunos estudios, y es que al final los menores que empiezan consumiendo cigarrillo electrónico acaban consumiendo también cigarrillos convencionales. Y los que tienen cigarrillos convencionales, consumen cigarrillos convencionales, acaban teniendo más probabilidad de consumir también cigarrillos electrónicos, con lo cual no nos encontramos con que el cigarrillo electrónico sirva para dejar el cigarrillo convencional, sino que al final lo que acaban haciendo es consumir cigarrillo electrónico y cigarrillo convencional. Doble compra, doble gasto, doble ingreso para la industria y todas las empresas asociadas a la industria. No hay evidencias suficientes que indiquen que son los cigarrillos electrónicos eficaces o seguros para dejar de fumar. Y aquí tienen 2 informes de la Organización Mundial de la Salud, tienen otro del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo y tienen otro de Argos. Es decir, hay distintos informes que han demostrado que no es eficaz ni siquiera en adultos. Sí que hay algunos estudios en Gran Bretaña que señalan que son eficaces si se hace yendo al médico de cabecera, entrando en un proceso de deshabituación tabáquica con apoyo psicológico, pero entonces ya no estamos hablando del cigarrillo electrónico como estrategia para dejar de fumar, sino que estamos hablando de un proceso donde las personas entran en el sistema sanitario y donde además se les está dando una terapia, un tratamiento psicológico, además de utilizar el cigarrillo electrónico para ir disminuyendo la concentración de nicotina. Por tanto, per se, utilizar exclusivamente el cigarrillo electrónico para dejar de fumar no es eficaz, y en los casos en los que se ha demostrado, la pregunta es, entonces, ¿qué es más eficaz, la terapia o el uso de este cigarrillo? Y lo que se apunta es a que es verdaderamente la terapia la que tiene la mayor parte de la responsabilidad de la cesación tabáquica y no el cigarrillo electrónico. Por lo tanto, también hay que transmitir esa otra idea de que los cigarrillos electrónicos no sirven para dejar de fumar. Eso es mentira. Luego tenemos el tabaco para pipa de agua o cachimba o sisa, como lo quieran llamar. Ahí tienen esa imagen, es una imagen muy habitual que mucha gente conoce, no vamos a entrar en detalle con ella, pero al final dense cuenta que más allá de dónde se pone el tabaco, tenemos una manguera que es a través de la cual las personas van a estar utilizando e inhalando. En cuanto a los mitos y las falsas creencias que se están transmitiendo en relación a la sisa o cachimba. Bueno, pues la idea de que es menos perjudicial, de que el agua filtra esas sustancias nocivas que tiene, que por el hecho de que tiene agua es menos irritante, que no es adictivo ni tiene riesgos y que el tabaco está hecho de frutas y que por tanto es una opción más sana. A ver, el tabaco es tabaco, y otra cosa es que tenga un saborizante con sabor a frutas, pero eso ya hemos visto que es una sustancia química, no es fruta. Quien quiera fruta, que se coma una fruta, no que consuma un producto de tabaco con sabor a fruta, con saborizante, porque eso es una sustancia química que ya hemos visto que ni es fruta ni es saludable. Y aquí nos encontramos con que, bueno, pues el hecho de que tenga agua y se piense que es menos irritante no es tampoco cierto, porque los grados a los que se está quemando el tabaco, a pesar de que pasen por el agua, sí que es verdad que, bueno, filtra un poco, humedece, pero cuidado porque no es lo suficiente como para no hacer daño. Y luego no hay que obviar que también en el líquido se pueden ir generando, por temas de humedad, a lo largo de todo el dispositivo, una serie de bacterias que luego van a ir siendo inhaladas al cuerpo, ¿vale? Esto es ese
lobo con piel de cordero, ¿no? Nos lo intentan vender de nuevo el tabaco como algo menos dañino, más saludable, pero todo esto es falso, ¿no? Van a intentar utilizar como las pipas de agua se utilizan eminentemente en compañía de otras personas, van a intentar transmitir siempre unas imágenes y en unos contextos, por ejemplo, en bares dedicados a todo esto, con imágenes donde va a haber siempre un grupo de personas. Va a haber muy pocas imágenes en las que haya una única persona que esté utilizando una pipa de agua. Y donde la haya será porque lo que quieren transmitir es esa idea de glamour, de algo cool, atractivo, ¿vale? Entonces, lo que van a trabajar es mucho el sentido de pertenencia, transmitiendo que esto es en grupo, que es para pasárselo bien. Luego nos van a meter esas ideas de lo saludable, metiéndonos, bueno, pues distintas frutas, verduras y demás, donde nos van a trasladar que esto es muy saludable y esto nos recuerda a esa parte del cigarro electrónico también, ¿no? Cuando el cigarro convencional no, el cigarro electrónico sí, la pipa de agua sí, fíjense, de cristal, transparente, con fruta. Intentan transmitirnos esas ideas, también vuelven a ofrecernos todo lo que tiene que ver con los influencers, una estrategia de captación, tanto lo utilizan para los cigarrillos electrónicos como para las cachimbas y, como decía, esa imagen glamurosa que estábamos viendo también en los cigarrillos electrónicos, pues la transmiten a las cachimbas, a las pipas de agua. Bueno, fumar en cachimba no es menos dañino que fumar tabaco. Aquí podemos comprobar, hay estudios que nos señalan que comparando el consumo de tabaco en cachimba y en un cigarrillo convencional, se encontró que el consumo de tabaco en una cachimba suponía inhalar 56 veces más humo, 25 veces más alquitrán y 2,5 veces más nicotina y 10 veces más monóxido de carbono que en un cigarrillo convencional. Es decir, en una única sesión de cachimba puede ser el equivalente a entre 25 y 50 cigarrillos. Por eso no nos pueden trasladar que con la cachimba no pasa nada y que es más saludable. El consumo de una cachimba equivale aproximadamente al consumo de 50 cigarrillos convencionales. Y por lo tanto, todo esto de que el agua, bueno, pues de alguna manera humedece y evita la irritación, imagínense que eso pues podría ser aplicable a una calada, pero no cuando estamos hablando de que el equivalente es a 50 cigarrillos. Y luego además el agua no filtra todos los tóxicos, eso no es un producto que filtre los tóxicos, ¿vale? Solamente humedece y además, insisto, genera humedades en todo el dispositivo donde hay una proliferación de bacterias. Y a partir de aquí, en este tipo de productos, pues también se acaban sustituyendo, por ejemplo, el agua por bebidas alcohólicas o el tabaco por marihuana o hachís, y por lo tanto empezamos a instaurar dentro de un modelo de consumo con un producto otro tipo de sustancias y a mezclarlas, con lo cual esto, cuidado, no es inocuo. El tabaco calentado, a diferencia del cigarrillo electrónico, que lo que tiene es un líquido enriquecido con nicotina, o puede no tenerlo, el tabaco calentado tiene exactamente un sistema muy similar, pero donde estaba antes el cartucho de líquido enriquecido con nicotina o sin nicotina y con los saborizantes, lo que tenemos es una especie de tabaco prensado que es para calentar. Entonces es el tabaco per se, así calentado, donde hay una batería, una lámina de calentamiento que lo calienta y, por tanto, en este caso ya no estamos hablando de nicotina, o sea, líquido enriquecido con nicotina, sino de propiamente un producto de tabaco
donde existe el tabaco tal cual lo conocemos. Estos productos de tabaco consumidos por calentamiento, pues el Ministerio de Sanidad y Consumo nos ha trasladado que no son productos inocuos, que además la normativa que le aplica es la misma que al tabaco convencional y que los efectos para la salud pues son muy equivalentes al del cigarrillo convencional, ¿no? Por tanto, su uso no es recomendable ni para lo que son fumadores que quieren hacer una sustitución, ni tampoco para aquellos que quieren dejar de fumar. Es decir, no es una estrategia válida para dejar de fumar. Aquí lo tienen un poco más ampliado, ¿no? El tema de que se le aplica la misma normativa y que los efectos para la salud no son, no es algo que no tenga estos efectos dañinos, pero sí que es verdad que faltan todavía estudios más a largo plazo de sus efectos en la salud. ¿Por qué? Porque al haberse aplicado la normativa de que es un producto de tabaco similar, el hecho de que haya menos personas consumiéndolas y que se hayan ido más hacia los cigarrillos electrónicos ha supuesto que haya un menor número de estudios que hayan analizado sus efectos. Pero hasta donde sabemos, comparten muchos de los productos tóxicos que tiene el tabaco convencional y por lo tanto se le atribuyen efectos muy similares. Y por último, y esto es una estrategia que ya tiene que ver con la evitación del humo, dado que ahora ya no se buscan los espacios libres de tabaco, sino los espacios libres de humo, donde ahora las normativas europeas están trabajando sobre todo para que haya una mayor regulación de los productos de tabaco y los productos asociados al tabaco, como son los cigarrillos electrónicos y las cachimbas, pues en este planteamiento de ir restringiendo cada vez más todo lo que tenga que ver con, pues con el humo y con el aerosol que generan los cigarrillos electrónicos, la industria sigue buscando otras alternativas para no perder clientela, para mantener su cuota de mercado y abre a nuevos productos. Y aquí nos encontramos con los NUS o bolsitas de nicotina que se introducen justo debajo, entre la encía y el labio, durante unos 20 minutos. Esto va soltando sales de nicotina. Además de esto, suelta celulosa microcristalina, carbonato de sodio, sales de carbónico, ácido cítrico y diversos aromas, y absorbe aproximadamente el 50% de la nicotina a través de la mucosa oral. Es una estrategia de seguir manteniendo la adicción a la nicotina y además esto es muy rápido, ¿no? Porque va soltando, te la pones ahí. Entonces, es una nueva estrategia. Las bolsas de nicotina contienen contaminantes como las nitrosaminas, incrementan también el riesgo de el desarrollar una adicción y también todo lo que son los problemas cardiovasculares de la nicotina. Es decir, no es un producto que no sea perjudicial, sigue manteniendo todos los efectos y riesgos que tiene la nicotina. Y en este caso, bueno, pues las multinacionales, la industria tabacalera lo está utilizando como una estrategia conductual y de comunicación persuasiva para promover su consumo, planteando además que, oye, para esto todavía no hay una normativa que regule estos productos y se libra de la normativa que plantea los espacios libres de humo. Bien, llegados hasta aquí, ¿qué podemos hacer para prevenir el consumo de todos estos productos relacionados con tabaco? Esa es una pregunta. La pregunta, ¿fuma o consume usted algún producto relacionado con tabaco? ¿En su casa se permite fumar o consumir algún producto de tabaco? Porque esto es clave, es decir, tenemos que empezar porque nuestra conducta sea coherente con lo que pretendemos. Si pretendemos que nuestros hijos e hijas no consuman ningún tipo de producto de tabaco, tenemos que ser los primeros en no consumirlo y en hacer que nuestro hogar sea un espacio libre de humo. Y cuando hablo del hogar no me refiero únicamente a la casa, sino a todos los espacios que son compartidos, incluyendo el vehículo, el coche, ¿vale? Aquí, ¿qué nos dice la evidencia científica?
volvemos a ese estudio que les hablaba al principio, que una mayor exposición a la nicotina, a yo ver cómo están consumiendo y están inhalando el humo de segunda mano, y a esa mayor aceptación y mayor uso del cigarrillo electrónico en mis círculos sociales, como puedan ser la familia o las amistades, se incrementa el riesgo de hacer un uso problemático del cigarrillo electrónico, no de que lo pruebe así puntualmente de manera esporádica para experimentar, sino que acabe teniendo un consumo habitual de cigarrillo electrónico y por tanto que acabe desarrollando una adicción y acabe teniendo todos los efectos perniciosos que tiene para la salud. ¿Qué más podemos hacer para prevenir esto? Bueno, pues ustedes como padres y madres pueden, por un lado, conocer sobre los distintos tipos de cigarrillos electrónicos, las formas que tienen, los riesgos que tienen. ¿Con qué objetivo? Primero, para que si lo ven, sepan que eso es un cigarrillo electrónico y no que es un pendrive que tiene su hijo o su hija ahí. Segundo, que puedan discriminar esas características que tiene y los efectos que tiene. Y que luego puedan hablar con sus hijos sobre los riesgos que tiene el cigarrillo electrónico, trasladando clarísimamente cuál es su planteamiento, que es el de aquí no tolero el consumo. Es verdad que fuera de casa no podemos regular todo lo que hacen, pero dentro de casa sí que podemos regularlo. Sí que tenemos que mandar un mensaje claro. Fuera de casa yo no puedo controlar todo lo que haces, pero aquí en casa sí, y en casa no permito que se consuma ningún tipo de producto de tabaco. Y además trasladar, insisto, que el mensaje no es que no dejo que consumas vapor, sino que no dejo que consumas cigarrillo electrónico. Hay que descartar el uso de la palabra vapor por lo que eso genera, porque va a llevar a que cuando hablemos con nuestros hijos de los riesgos nos hablen de el vapor. Y si nosotros entramos a hablar del vapor, estamos hablándoles del riesgo al mismo tiempo que les estamos creando en su imagen una idea, reforzando una idea de que eso es vapor de agua. Y no es lo que hay que hacer, ¿vale? Tengan muy en cuenta que aprendemos por imitación muchísimas cosas y que aunque en ocasiones pensemos que nuestros hijos y nuestras hijas no nos hacen caso, nosotros tenemos una importante influencia sobre ellos. Hay veces, y ustedes me van a dar la razón en esto, que ven a un hijo o una hija y dicen, se parece mucho a su padre o se parece mucho a su madre. Y alguien dice, no, físicamente no. Es que lo que te está transmitiendo que se parece mucho, tal vez no sea la parte más física, sino que son expresiones de la cara, son expresiones corporales, son las maneras de andar, son las maneras de expresarse verbalmente, porque todo eso lo han ido aprendiendo de nosotros y de nosotras como padres y como madres. Y por lo tanto, si tenemos una conducta contraria al uso de este tipo de productos de tabaco, ellos y ellas van a aprender también de nosotros. Hay una bonita canción de Joan Manuel Serrat, muchos y muchas la conocerán, Esos locos bajitos, que resumen muy bien esto, ¿no? A menudo los hijos se nos parecen. Así nos dan la primera satisfacción. Queremos que se parezcan a nosotros y eso nos satisface. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto hay a su alrededor. Pero claro, si hacen nuestros gestos y alrededor de ellos tienen accesible cigarrillos electrónicos, pipas, cachimbas, y nosotros somos consumidores, lo que van a acabar haciendo es eso mismo que hacemos nosotros, consumirlo. Esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par, es decir, con todas las ganas de vivir, con toda la curiosidad, con ganas de experimentar, sin respeto al horario ni a las costumbres y a los que por su bien hay que domesticar. Es decir, tenemos que aplicar límites y normas, tenemos que transmitir mensajes claros. Y fíjense, cuando analizamos los factores de riesgo para el consumo de tabaco,
nos encontramos con que el consumo por parte de los familiares es muy, muy importante. También está el consumo por parte de las amistades, concretamente de las mejores amistades. Y es verdad que hay factores genéticos, que puede haber la presión de grupo de que te estén presionando para consumir en alguna ocasión, pero lo más importante es que haya consumo de tabaco por parte de los familiares. Esto es algo importantísimo. Por tanto, si quitamos ese factor de riesgo, ¿significa que hemos protegido a nuestros hijos para que no consuman? No. Lo que hemos hecho es quitar uno de los principales factores de riesgo y, por lo tanto, la probabilidad disminuye. ¿Puede que suceda? Sí, pero posiblemente también la posibilidad de que, más allá de consumir, puntualmente vayan consolidando un consumo y una adicción, también se reduce. Y esto tenemos que ver que si eso era un factor de riesgo, los factores de protección son el control de los padres y madres. Es decir, tenemos que aplicar medidas de control. Esto te permito hacerlo, esto no te permito hacerlo. Aquí te superviso cuando vienes, a ver, ven, fijémonos y establezcamos unas normas y unos límites que ellos conozcan, porque entonces saben que tienen que ajustarse a eso. Y todo esto tenemos que hacerlo desde unos estilos parentales positivos. No me voy a poner a hablar de los estilos parentales, pero tiene que ser con firmeza, pero al mismo tiempo con una comunicación fluida y con cariño, ¿vale? Tenemos que transmitir la idea de que en casa está prohibido fumar. Tenemos que plantear que los efectos perjudiciales del tabaco son un elemento que no admiten discusión y que si lo hablamos, pero que igualmente se prohíbe. Y luego tenemos que intentar fomentar que haya una relación de los padres con los hijos e hijas en ciertas esferas que nos permita tener aspectos compartidos positivos, vivencias juntos positivas, porque eso nos va a ayudar luego a esa comunicación. ¿Y qué pasa con los cigarrillos electrónicos? Pues es que el factor de riesgo es exactamente muy similar. Hay una mayor aceptación y uso de estos cigarrillos electrónicos cuando los son consumidos por parte de la familia. Luego nos encontramos con que en la adolescencia la búsqueda de sensaciones y la impulsividad está ahí presente. Y si hay un mayor uso en hombres es precisamente porque estos tienen una mayor búsqueda de sensaciones e impulsividad, pero volvemos a los factores de protección. La influencia positiva de los padres y madres, del entorno familiar en esta línea que les estamos diciendo. Por tanto, los entornos familiares tienen que aportar un ambiente de cariño, de aprobación, de estabilidad, tienen que transmitir valores y reglas de conducta, tienen que establecer una comunicación íntima, favoreciendo el intercambio de sentimientos, emociones y experiencias, crear espacios para poder escuchar a los hijos y que estos expresen, ofrecer apoyo y orientación, ayudarles a tolerar la frustración y la espera de muchas cuestiones y entender que crecer es un proceso lento que requiere compromiso y supone pasar de ser niño a ser adulto. Piensen que ahora mismo un adolescente está en un proceso de cambio, su cerebro no está del todo desarrollado, no tiene desarrollada toda la estructura cerebral y todos los procesos cognitivos que le ayuda a hacer un buen análisis de la situación, a hacer una buena toma de decisiones, a tener un control de los impulsos y, por tanto, muchos de los comportamientos que vemos en el periodo de la adolescencia, algunos de ellos explosivos, tienen que ver con ese proceso de la adolescencia en el que todas esas estructuras cerebrales no están suficientemente desarrolladas y, por tanto, hay que apoyar mucho desde el entorno familiar donde no hay un control de los impulsos, pues transmitiendo un ambiente de estabilidad, de comunicación, de apoyo, donde no hay una buena toma de decisiones, valoración de pros y contras y una buena toma de decisiones. Hay que establecer una serie de valores, de reglas de conducta, de normas y de límites y se tienen que cumplir porque eso guía a nuestros hijos e hijas
a ir desarrollando a lo largo de esta etapa de cambios un desarrollo físico, psicológico y social que les va a permitir ser autónomos. Todo esto se resume en trabajar desde la inteligencia emocional y transmitir mucho cariño. Hay también estudios neurocientíficos que dicen que nuestro cerebro necesita al menos 8 abrazos al día. ¿Por qué? Porque es una manera en que me están expresando una emoción y yo expreso una emoción de alegría, de tristeza, de dolor, de cariño, de lo que sea, y además nos están transmitiendo que hay un apoyo, que hay un vínculo. Por lo tanto, yo les diría que todo lo que sea transmitir apoyo y cariño, además de esas normas y esos límites, es totalmente preventivo. Luego nos vamos a encontrar con la prevención escolar, nos vamos a encontrar con que se están desarrollando muchos programas preventivos, con que se apuntaba la FAD Juventud tiene, la Fundación FAD Juventud tiene también un programa de nuevas formas de fumar que están distribuyendo y que están llevando a cabo con profesionales, con familias y demás. Y por lo tanto, estamos en el buen camino y ustedes no están solos ni solas como familias. Detrás hay muchos profesionales. Las administraciones públicas y las organizaciones internacionales de la salud están trabajando por desarrollar medidas de control. Tenemos muchas medidas de prevención ambiental que no les voy a señalar aquí, como el tema de reducir los espacios públicos de consumo de tabaco, como en los estadios de fútbol, donde haya muchas concentraciones de personas, en los parques infantiles, en los alrededores de los centros de salud, de los centros docentes, de hospitales. Es decir, se están desarrollando muchísimas medidas de prevención ambiental que tiene que ver con marcos legislativos y normativos que en ocasiones a la gente no le gusta porque dice, es que van a generar tantas pérdidas de empleo, van a generar el cierre de tantos estancos o de tantas empresas. Bien, yo les voy a recordar que hemos afrontado y estamos afrontando una transición energética. Yo vengo de un municipio, en Teruel, de Andorra, que ha sido históricamente una cuenca minera con minas y con central térmica. Ahora mismo no queda ni lo uno ni lo otro. Hemos tenido que pasar por una transición energética que ha llevado al desmantelamiento de un entorno económico para buscar una alternativa distinta porque se entendía que eso era adecuado. El tema de dejar atrás el tabaco y todos los productos asociados desde un punto de vista de salud y desde un punto de vista medioambiental no me parece menos importante que haber hecho la transición del carbón hacia las energías renovables. Creo que es una cuestión que hay que apostar, que hay que trabajar por la salud colectiva, por la salud de la ciudadanía y que hay medidas que no son medidas que gustan a todo el mundo, pero hay medidas que hay que hacer. Y lo que tenemos que pensar es que detrás de todo lo que está relacionado con el tabaco hay una industria tabaquera que está priorizando sus beneficios económicos frente al de la salud de la ciudadanía. Ahí tenemos que estar nosotros y nosotras. Si tienen de alguna manera por concretar y ya cerrar, cualquier producto relacionado con el tabaco es perjudicial para la persona fumadora, para la exposición ambiental, para el humo de segunda mano, para las personas que están ahí, pero también para el medio ambiente. Tenemos que desnormalizar cualquier tipo de consumo en población juvenil y tenemos que aumentar la regulación, las leyes, las normas que establecen la accesibilidad y el poder comprar productos de tabaco. Y luego tenemos que proporcionar mucha información basada en la evidencia y sin conflicto de intereses. Tenemos que evitar las falsas creencias, los mitos, las fake news, las mentiras que se utilizan por parte de la industria para todo ello e impulsar muchos programas preventivos. Y utilizar el sentido común, al fin y al cabo, es uno de los grandes bienes que tenemos como personas. Muchas gracias a todos y a todas y quedo abierto a sus preguntas y cuestiones que me quieran trasladar.
Pues muchas gracias, Víctor. La verdad es que nos has dado toda una exposición sobre los efectos que tienen los cigarrillos electrónicos y la manera con la que podemos empezar a trabajar desde la desnormalización, pero sobre todo y básicamente para aquellas familias que nos escuchan y que les preocupa especialmente, abro un poco el fuego, aunque poquito a poco iremos dando respuesta a todas vuestras preguntas, con esto último que has dicho, el tema de los mitos. Hay un par de preguntas relacionadas, voy a ver si las puedo publicar para que las veamos y luego recordaros que sí, estamos grabando esta conferencia y aquellos que estáis registrados os enviaremos el enlace cuando la tengamos editada dentro de unas semanas. Básicamente, nos preguntan aquí, por ejemplo, Estefanía, ¿qué puede hacer cuando acaba de saber que su hijo de 16 años tiene un vapor, un cigarrillo electrónico, y defiende que es inocuo y le gusta? Uh-huh. Bueno, pues lo primero es, sabemos que no son inocuos. Tenemos que trasladar que no son vapers, que son cigarrillos electrónicos. Tenemos que utilizar este lenguaje para ir consiguiendo que contrarrestemos esa imagen de que es algo inocuo con la asociación de que cigarrillo electrónico equivale a cigarrillo, a tabaco convencional. Entonces, tenemos que hablar de eso. Si el cigarrillo electrónico lo está utilizando con nicotina, hay que señalarle que tiene un riesgo de adicción a la nicotina, pero si lo que está diciendo es que el cigarrillo electrónico lo está utilizando sin nicotina, entonces tenemos que hablarles que no tengan nicotina no significa que no tenga riesgo para la salud. Simplemente es que no tiene nicotina, pero hay una serie de sustancias que son irritantes, que son metales, que son cancerígenas y que por tanto sí que son peligrosas para la salud. Eso sería la primera idea que habría que trasladar, ¿no? Luego otra sería trasladarle que indistintamente de la opinión que él tenga, como madre o como padre le estamos transmitiendo le estamos aclarando esa falsa creencia, pero que en nuestra casa o en nuestro espacio es un espacio libre de humo. Y cuando se habla libre de humo, se vuelve a insistir en que no estamos hablando de humo de tabaco convencional, sino de humo y del aerosol que genera el cigarrillo electrónico, y que es una regla, una norma clara que se aplica en casa, ¿no? Y a partir de ahí, yo creo que también hay que trasladarle que, bueno, esto es lo que yo opino, esto es la norma que aplicamos en casa, y luego está la otra parte que es, al final eres tú quien va a hacer lo que tú consideres, es decir, le otorgamos la responsabilidad de ello. A mí me gustaría que tú desarrolles otras decisiones más sanas y entonces poner algún ejemplo de cosas que esté haciendo de manera sana. Por ejemplo, a mí me hace muy feliz cuando yo te veo que tú estás trabajando, que te estás yendo con la bicicleta o estás yendo a hacer esta actividad física o cuando te veo tranquilamente leyendo un libro. Es decir, intentar reforzar un elemento positivo en contraste con eso, pero es tu decisión en el momento en que, si tú tienes un problema derivado de todo esto, papá, mamá estarán aquí para ayudarte. Pero que sepas que no aprobamos este comportamiento y así te lo trasladamos. Es decir, somos categóricos en el mensaje, trasladamos la responsabilidad a ellos y reforzamos con otros elementos saludables y mostrando el apoyo a futuro. Claro, aquí estás teniendo además, estás incidiendo en algo muy importante. El pontificar, dar el sermón sobre los riesgos exclusivamente es muy cortoplacista y cuanto más edad tiene, al revés, tiene un efecto contrario a lo que deseamos. Esta manera que tú nos planteas lo que hace es incidir en los beneficios de conductas alternativas en vez de los riesgos de la conducta que queremos gestionar. Fomentas esa autonomía, ¿no? Estimular ese pensamiento crítico, porque al fin y al cabo, sobre todo a partir de los
adolescencia y ya en la juventud, pues estamos trabajando cualquier conducta de riesgo haciendo un balance entre sus riesgos y sus beneficios internamente. Si desde fuera, desde la familia, estamos ahí trabajando el socavar y fomentar alternativas positivas, además te presto atención cuando haces algo positivo, no solamente cuando haces algo negativo y tenemos que imponer ninguna norma, sino ese crecimiento me parece muy, muy interesante porque, bueno, este es uno de los mitos que nos plantea Estefanía, pero ¿algún otro mito que familias que acuden a ti suelen plantearse de cómo lo desmonto? Porque es que no sé cómo empezar a deconstruirlo. El más favorito, el que más ansiedad genera, más preocupa a las familias. Bueno, yo creo que hay algunos que, por ejemplo, dicen, es que mi hijo me dice que solo vapea de vez en cuando. Bueno, esto es como decir, no, es que mi pareja solamente conduce a 180 de vez en cuando. Es decir, hay una asociación entre que vaya conduciendo a 180 y que haya un daño directo. Pues en el caso de los cigarrillos electrónicos sí, porque está entrando en contacto. Hay un riesgo inminente de accidente. Pues a mayor velocidad y cuantas más veces lo haga, mayor riesgo. Entonces, eso de que vapea de vez en cuando es, lo primero, un buen momento para trasladarle que no utilice la palabra vapear, que es muy típico. O sea, yo le he puesto como el ejemplo porque es lo que te dicen. Entonces, mi hijo solo vapea de vez en cuando. No, tu hijo solo consume cigarrillo electrónico de vez en cuando. Entonces, vamos a ponerle el nombre a lo que es. A partir de ahí, tú cuando hables con tu hijo, si tu hijo te dice que solo vapea de vez en cuando, tú dile, no, tú no vapeas de vez en cuando, porque tú eso no es vapor de agua. Tú usas un cigarrillo electrónico, consumes un cigarrillo electrónico de vez en cuando, donde hay un aerosol, que es eso que tú le llamas vapor, no es un vapor, es un aerosol que tiene esto. Entonces, lo que te está dando es la posibilidad de trasladarle eso. Y luego, lo de que sea de vez en cuando, eso no es objetivo. No nos dice, no nos cuantifica. Entonces, el de vez en cuando es muy de vez en cuando. Luego tenemos también el de, es que todos sus amigos vapean o todos mis amigos vapean. ¿Cómo puedo poner límites a esto? Bueno, a veces si todas las amistades vapean, lo primero es que nos están rompiendo las estadísticas, que para eso nos sirven las estadísticas que nos da el Plan Nacional a nivel epidemiológico, donde estamos viendo que en los últimos 30 días están consumiendo un 25-30%. Es decir, o todos sus amigos son los que entran en ese cupo, o seguramente eso no sea cierto. Consuman algunos amigos y otros no, ¿vale? Y eso de que todos mis amigos vapean o consumen cigarrillo electrónico sea, bueno, pues la excusa porque me han pillado y tengo que decir o tengo que justificarme o tengo que plantear. Y aquí volvemos a lo mismo, indistintamente de lo que te hagan tus amistades, hay dos opciones, ¿no? Una, coordinarse con otras familias para abordar este tema conjuntamente. Hay que perder el miedo a que, sobre todo a edades tempranas, ¿no? Cuando estamos hablando de 11, 12, 13, 14, 15 años, hay que perder el miedo a, oye, sentarme y hablar con las familias de los amigos más cercanos de mi hijo o mi hija, de las amistades más cercanas, para ver si esto es así y ver cómo se puede abordar conjuntamente, ¿no? Pero indistintamente de eso, la autoridad paterno-materna la podemos seguir aplicando, ¿no? Es decir, tus amigos harán lo que ellos o sus familias les permitan hacer. Yo esto no te lo permito. En casa no te dejo que utilices el cigarrillo electrónico. Evidentemente, fuera de casa es complicado no vamos a estar 24 horas detrás de ellos, ¿no? Y entonces, cuando también te dicen, entonces es mejor que lo haga en casa para que no lo haga fuera. No, no le confundas. Sabes que fuera lo va a hacer si quiere hacerlo. Lo que tienes que hacer es desnormalizarlo, porque si le autorizas también a hacerlo dentro de casa, le estás normalizando eso. Entonces, hay que desnormalizarlo. Entonces, yo diría que va un poco
por estas líneas, ¿no?, de actuación cuando te plantean un poco esto. Sí, sobre todo cuando consumes cigarrillos electrónicos tú mismo como padre o como madre, plantearte cómo voy a decirle yo que no lo hagas si lo hago yo. Y además creo que es sano, es decir, es desmontar primero mis propios mitos para luego saber defenderlos cuando surjan, ¿no? Cuando ellos te los expresen. Para esa batalla contra los mitos, ¿nos puedes recomendar alguna lectura muy concreta, muy dirigida a familias? O bueno, tal vez podamos compartirla posteriormente, pero ¿se te ocurre ahora mismo alguna lectura, aparte de la estrategia muy buena de, pues no sé, el admitir, no lo sé, vamos a buscarlo juntos y saber a lo mejor ciertas áreas, espacios en Internet en los que empezar esa búsqueda para que sea como conjunta y descubierta, ¿no? Que es más fácil que tú no me creas a mí, soy tu madre, pero más fácil que tú creas aquí a una serie de lecturas o referencias que tienen una fundamentación, una evidencia científica. No tanto las que has dicho al principio de la conferencia, que son tal vez demasiado de expertos, sino algo más a pie de calle para madres y padres desesperados. Bueno, pues para las madres y padres desesperados, entre los cuales yo mismo me incluyo en ocasiones, no con este tema de los cigarrillos electrónicos, pero sí que en otros temas de educación, porque al final educar no es fácil y esto hay que trasladarlo también y no todo nos sale bien, y como nos ha pasado al principio de la webinar, pero hay que seguir buscando soluciones e intentándolo. Yo diría que no existen las varitas mágicas, no existe ese libro panacea que ustedes lo van a leer y lo van a tener. Les voy a lanzar 2 recomendaciones reconociendo que yo tengo un conflicto de intereses, algo que no reconoce la industria cuando hace toda esa publicidad, ¿no? Yo voy a hacer publicidad de 2 cosas, pero reconociendo mi conflicto de intereses. El primero es que nuestro refranero nos dice que del dicho al hecho hay un trecho. No sirve solamente con tener algo de información, hay que profundizar y eso pasa por establecer contacto con entidades y con profesionales del sector que permitan el conocer más ampliamente y resolver dudas. Eso primer elemento. Y por lo tanto aquí permítanme que en el foro en el que estamos de FAD Juventud tienen el programa de nuevas formas de fumar, están desarrollando estos webinars. Entonces, si hay un material que puede ayudar a las familias, FAD Juventud lo tiene. Y lo tiene a través de todo esto. Insisto, tengo un conflicto de intereses, hoy estoy aquí invitado por FAD Juventud, pero eso está ahí. No les estoy ocultando ese conflicto de intereses. Y luego, más que un libro, para utilizar con los chavales, tenemos que trabajar con elementos gráficos muy claros que lancen mensajes muy concretos, ¿no? Y ahí, hace 1 año y medio, 2 años, en la RIAPAD, la Red de Investigación en Atención Primaria de las Adicciones, que tiene una página web, desarrollamos un flyer o un díptico, como lo quieran llamar, donde recogemos para el tema del cigarrillo electrónico el tema de estas falsas creencias, mitos y demás, y lo planteamos. Entonces, está en PDF de manera gratuita, accesible para ser consultado o para ser descargado en RIAPAD, así que yo les animo a que ustedes puedan entrar ahí, Hemos hecho una modificación, una actualización de la web, no sé si en esta actualización se mantiene o no, pero si no está ahora, en las próximas semanas va a estar disponible y si no, a FAD Juventud puedo remitírselo igualmente. Es un buen documento porque es muy breve, pero lo lanza muy claramente las ideas clave que hemos trabajado hoy aquí. He dejado en el foro el enlace a RIAPAD y bueno, pues ya para que exploréis en profundidad y encontréis el recurso que más se ajuste, pero sobre todo
informarse no es suficiente y hay un esfuerzo, el esfuerzo de estar supervisando esa prevención, no solamente pensar suelto un mensaje y va a calar y va a cambiar totalmente de actitud, sino que es algo como sembrar poquito a poco todos los días, abriendo espacios de comunicación es fundamental. Y al hilo de este proceso, nos preguntan también en el foro un poquito de todos los factores que comentaste casi al final de la exposición, mencionaste algunos de ellos. ¿Cuál es tu herramienta preventiva más valiosa? ¿Cuál consideras que es la más... Si tenemos que empezar por una en este proceso, ¿cuál nos recomiendas? Primero, nuestra conducta. Lo que hemos demostrado clarísimamente, o sea, lo que se ha demostrado clarísimamente es que si nosotros tenemos una conducta contraria como padres y madres, que ejercemos una educación y por tanto una influencia no solamente en la conducta de nuestros hijos e hijas, también en su pensamiento, en su manera de entender el mundo. Si nosotros somos consumidores de productos de tabaco, cualquier mensaje que lancemos va a ser incongruente con nuestra conducta y por lo tanto pierde significado. Eso sería lo primero. Lo segundo, yo plantearía que hay unas normas claras en la casa, en el coche, en la terraza familiar. Es un espacio sin humo y ni se compra ni se trae a casa. La casa tiene que ser no solamente un espacio libre de humo, sino, a ser posible, libre de talco para que no haya disponibilidad. Y, por lo tanto, esto tiene que, de alguna manera, restringir la posibilidad de que se observe y se normalice, ¿no? Y si esto es necesario, pues se hace un pacto familiar de salud. Se puede plantear como un pacto familiar de salud, donde cada uno pues plantea distintos elementos. Donde, además, al hablar no solamente de tabaco, sino que podemos hablar de una dieta saludable. Pues, oye, dentro de ese pacto familiar de salud, ¿qué papel van a ocupar las bebidas azucaradas o las bebidas energéticas o los productos precocinados o, en fin? Quiero decir que podemos no solamente plantearlo orientado al tabaco y otros productos, sino en su conjunto, ¿no? Incluyendo también el alcohol. Y luego yo plantearía por un lado, unas consecuencias claras y llevables a cabo cuando la norma no se cumple, pero al mismo tiempo ofrecer apoyo, ¿no? Yo, por ejemplo, considero que no hay que permitir que haya productos de tabaco en el hogar y, si las hay, cuál es la consecuencia, al mismo tiempo que si necesitas un apoyo de algún tipo, pues estar ahí, ¿no? Ahí me hablaste tú del tema del efecto que tienen también como modelo, aparte de nosotros como adultos, los influencers, ¿no? Eso es un tema que es un melón casi, que llevaría a una conferencia nueva, pero sí que es cierto que hay maneras de preguntar e interesarse por temas de la vida de nuestros hijos, preguntar por qué te gustan esos influencers, trabajar el que detecten cuándo están haciendo promoción de algo, y una excusa puede ser cuando están promocionando el vapeo, el utilizar los cigarrillos electrónicos en formato, esto es vapor, estoy vapeando vapor, no. Trabajar esos componentes de marketing que tiene, que entran un poco insidiosamente, sin darnos cuenta, dentro de la vida de nuestros hijos a través de las redes sociales. La vida de nuestros hijos y de nosotros, porque voy a trasladar algo que es evidente. No voy a decir el nombre de ninguna plataforma de series televisiva, pero es la estrategia que ha encontrado la industria para sortear la legislación. Es decir, dado que no se puede hacer una publicidad ni marketing directo del tema del consumo de tabaco, la proliferación de... hay dos plataformas en las que el 99,9% de las series los personajes están fumando constantemente. Y suelen ser protagonistas como muy cool, el que se lleva a las chicas, ¿no? O el que se lleva a los chicos. Es decir, que es como la figura de identificar el
el cigarrillo electrónico con es publicidad una imagen encubierta. Es publicidad encubierta. Se resuelve simplemente porque te ponen arriba los iconitos estos que te dicen violencia, sexo, sustancias. Pero en verdad detrás está la industria promocionando que dentro de los guiones de estas series los personajes estén consumiendo cigarrillos electrónicos y sobre todo tabaco convencional también. Para las personas que son consumidoras, al verlo, lo que hacen es activarles el craving, el deseo de consumo, por lo tanto, se incrementa el consumo en las personas consumidoras y en las personas que no lo son, te lo están planteando con todos esos elementos que estaba hablando anteriormente, de influencia social, de prestigio. Naturaliza. Y, de alguna manera, pues te están introduciendo. Esto sucede en esas series, sucede evidentemente en influencers que también están haciendo todo esto. La ley que se aprobó recientemente para regular también todo el tema de los influencers también es importante, pero bueno, ahí es importante que no solamente por el tema del tabaco, sino por otra serie múltiples cuestiones, veamos qué uso hacen nuestros hijos e hijas de la televisión, de las pantallas, de las redes sociales, que conozcamos un poco y volvemos a lo mismo. Es decir, nosotros, por ejemplo, pues vemos que hay determinados influencers que están promocionando videojuegos o lo que sea, entonces hay algunos que los tenemos totalmente limitados a nuestros hijos, que no les permitimos que los vean. Eso no quita que alguna vez que andas despistado ellos van y se los ponen, pero ya saben que eso tiene una consecuencia y es que inmediatamente pierden el derecho a ver la televisión durante una hora. Con lo cual, bueno, pues tenemos que poner límites y normas, tenemos que establecer luego también algunas consecuencias lógicas y tenemos que guiarles en lo que consideramos que está bien y en lo que no lo está, ¿no? De una manera intentando desarrollar su pensamiento crítico. Tú has incluido en este caso el tema de ciertos influencers que no son adecuados por los contenidos que manejan dentro de tu pacto digital. Así que, bueno, ya nos hemos pasado un poquito de tiempo, agradeceros vuestra paciencia con los inicios de la conferencia y ya nos gustaría despedir esta sesión recordándoos algo que enlaza un poco con lo último que hemos dicho. Es nuestra próxima conferencia con Miguel Calero, el próximo martes 4 de noviembre, a la misma hora, a las 10 de la mañana, de 10 a 11 y media. Y básicamente la conferencia se llama ¿Y si las pantallas no son el enemigo? Claves para pasar del control a la conexión en familia. Hablaremos de muchas temáticas y os esperamos en la próxima reunión. Muchas gracias a todas y a todos por haber asistido a estas horas tan tempranas del día. Muchas gracias a todos y a todas.